Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a su programa Sensor y hoy les traeremos mucha información en las diferentes secciones y claro, esperando que todo esto sea de su agrado. Y el día de hoy nos encontramos en el Teatro Universitario Rubén Vizcaíno Valencia, en donde a lo largo de este programa estaremos recorriendo todos sus alrededores. Así que si quieres conocer un poco más del teatro, no te despegues porque estás en tu programa Sensor UABC. Hola, soy Omar Hernández Sánchez, tengo 21 años, soy estudiante de la carrera de comunicación. Actualmente estoy por emprender el 8º semestre de la carrera. Cuando emprendí la carrera de comunicación, yo iba con muchas ideas, ¿no? De cómo, ciertas expectativas, ¿no? Vaya, ¿no? Como los memes de Facebook, ¿no? Que es expectativa contra realidad, ¿no? Pero no fue tan así. Realmente yo empecé con las ganas de quererme dedicar a la radio. Todas las cuestiones sonoras se me hacían súper interesantes. Ojo, dije que se me hacían, pero en realidad se me siguen haciendo, ¿no? Mis respetos, es toda una pasión para quienes se dedican a eso. Sin embargo, conforme se fue dando la carrera, me fui interesando más, ¿no? Por las cuestiones de organizacional. Encontré en el rancho la oportunidad de crear mi propia empresa. ¿Por qué no? Se vale, la verdad, se vale ser emprendedores. Las dos actividades principales a las que nos dedicamos aquí en el rancho son básicamente la agricultura y la ganadería. De estas es donde una sustenta a la otra prácticamente, puesto que de la agricultura sacamos el recurso para conseguir el alimento para el ganado, con el mismo con el que se va a alimentar. La ganadería es nuestro pilar precisamente porque es de lo que nos hemos venido dedicando desde hace mucho tiempo. Las razas de ganado a las que nos dedicamos son las de ganado cárnico. Hay ciertos mitos, ¿no? De que no, en un rancho te tienes que levantar temprano. Sí, más que un mito es una realidad, porque el día lo exige y porque la actividad también, con mucho más ganas. Si te levantas a las 8 o 9 de la mañana, ya tu día no alcanza, porque a esa hora ya estás partiendo de nueva cuenta a trabajar. Mínimo tienes que levantarte a las 5 y yo me estoy yendo tarde. Muchas veces se le acusa, ¿no? Al campesino, al que se dedica a la siembra de es un pobre, es un iletrado, no sabe escribir, no sabe ni hablar. Tal vez no sabe escribir ni sabe ni hablar bien porque gran parte de su tiempo, hay que ser conscientes de eso, lo dedica a trabajar y no tiene a veces la oportunidad de sentarse, abrir un libro. Y hay gente, créeme, que en el campo hay mucha gente que puedes encontrar cosas muy interesantes, hasta sorpresas. Gente que te puede hablar hasta de Gabriel García Márquez. La carrera me ha ayudado y me ha hecho alguien, debo admitirlo, ¿no? Alguien tolerante, respetuoso, porque es bien fácil ser prejuicioso, ¿no? Inclusive aquí en esta etapa de mi vida, en lo que he cruzado la universidad, donde he encontrado pues las más grandes amistades, yo puedo decirlas, me atrevo a decirlas, ¿no? Mi idea es aplicarla de una manera en que lo que se produce, lo que se hace y lo que se lleva a cabo aquí como actividad productiva, canalizarla de un modo en el que se le pueda dar un mercado. Por ejemplo, los productos orgánicos, que es algo que actualmente la gente busca porque comienzan a tener ya indicios de lo bueno que son. La gente no sabe que aquí uno los hace. Hay de trabajos a trabajos, no todo es me voy a poner a montar y voy a dar la vuelta y felicidad, ¿no? Se sufre también acorde a las temporadas, ¿no? Por ejemplo, en las sequías, cuando la lluvia, pues su carencia nos afecta, pues los animales, ahí verlos todos flacos, ver que no hay dinero, pues también lastima a uno, ¿no? Psicológica y económicamente, porque pues los animales
no son objetos que los dejas arrumbados ahí, nomás les quitas el polvo, los vuelves a sacar. No, o sea, te van a exigir alimento, te van a exigir buenos cuidados y atención. Me gusta mucho eso, me gusta el convivir con los animales y aprender de ellos más que nada. Siempre hay algo nuevo, eso es lo que más me gusta, es lo que más disfruto. Las plantas, la tierra, el campo, el aire fresco, en realidad es algo que es toda una experiencia que pocos tienen, que tienen la oportunidad de vivir y que yo realmente disfruto mucho. Soy Omar Hernández, soy agricultor y ganadero de Abolengo y soy orgullosamente cimarrón. Cartón político. Muchas veces los hemos encontrado al momento de leer o revisar el periódico, causándonos risa o impacto sobre los temas que acontecen en la actualidad, por lo que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se dio a la tarea de brindar la conferencia del mono al cartón político, implementada por alumnos de la facultad y el profesor Feliciano Castro, llevada a cabo en la sala Horst Mattei, donde asistieron grandes invitados, creadores de la caricatura política. Tal es el caso de Luis Alejandro Enciso Chanona, mejor conocido como Curry, quien nos platica un poco de su experiencia. Empecé a hacer dibujos o caricaturas editoriales profesionalmente, es decir, que me pagaban por hacer eso cuando tenía 17 años. Sí, yo estudié artes visuales, o sea, es pintar murales, pintar cuadros y hago caricaturas, ¿no? Por ejemplo. Y si pueden estudiar escritores, poetas, grandes ilustradores, historietistas, todo lo que puedan aprender les va a servir. Y si se relaciona con esto, pues mucho mejor, ¿no? Obviamente. Herramientas por contraste, por inversión, por exageración, por repetición, todas son herramientas del humorismo. En este caso y en otros, es tratar de explicarles a los muchachos de qué se trata todo esto, ¿no? Por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, que tengan una idea más clara de cuál es el proceso y de qué es lo que hacemos, ¿no? Básicamente. No podemos hacer caricaturas del aire, dependemos de los reporteros de calle, de los reporteros de agencia, de la gente que nutre al periódico y nosotros a nuestra vez nos nutrimos de él. 3 cosas principalmente para realizar un cartón: informar sobre hechos y personajes reales cuyas acciones repercuten en lo político, social, económico y cultural. Orientar, porque tratamos de decirle a la gente cuál es la magnitud de este problema y hacerlo de una manera que lo pueda captar muy bien, ¿no? Y la cuestión también, la sátira, la ironía, o sea, la crítica, pero no lo importante lo gráfico, lo bonito que se vea, sino la idea que se está proyectando y que quieres que sea lo mejor entendible para las personas, ¿no? A mí no me gusta mucho el término de caricatura política, yo uso el término de caricatura editorial, porque uso la idea de Mahatma Gandhi de que hay muchas cosas importantes, no nada más lo que dice un político o la situación política, hay muchas cosas importantes. Estás viendo Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo Martín González y el día de hoy te voy a platicar un poco acerca de las proteínas. Las proteínas son esenciales para reparar el daño muscular y celular. Provienen del griego proteios, que significan prominente o de primera necesidad. Las proteínas podemos encontrarlas en diversos alimentos de origen animal, como el pollo, el pescado, los huevos y los productos lácteos. Sin embargo, no hay que olvidar que las proteínas también podemos adquirirlas por medio de fuentes vegetales, como por ejemplo el frijol, las lentejas, las nueces y la soya. Tampoco hay que olvidar que, como en todos los alimentos, existen proteínas que tienen mayor valor nutricional que otras. Es importante que al momento de elegir nuestra fuente de proteína tengamos en consideración las que son magras, es decir, aquellas que no tienen grasa. Por otro lado, debemos cuidar el consumo de las yemas de huevo y la carne de cerdo, entre otras fuentes de proteínas que también podrían implicar para nosotros grandes niveles de grasa y de colesterol. Muchas veces las personas me preguntan cuál es la cantidad de proteína que debe consumir al día.
y eso solo depende de la actividad física y de la necesidad individual de cada persona. En términos generales, debemos de consumir en proteína la mitad de nuestro peso en libras. Es decir, una persona que pesa 180 libras deberá de consumir 90 gramos de proteína por día. Recuerda que puedes enviarme tus dudas y comentarios al correo electrónico activateuabc@gmail.com. Cuídate, actívate y renuévate. Te ha hablado tu amigo Martín González y nos vemos hasta la próxima. El Teatro Universitario Rubén Vizcaíno es el espacio de muchas conferencias, graduaciones, obras de teatro y más. Este teatro debe su nombre al profesor Rubén Vizcaíno Valencia, quien fue un gran escritor e impulsor de la cultura y las artes universitarias. Además, fue uno de los responsables de la creación de UABC Mexicali y la actual Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sigue con nosotros, no te despegues, que estás en tu programa Sensor UABC. Mi nombre es Eric Utrilla, soy docente de la Facultad de Artes Tijuana y bueno, el día de hoy estamos aquí para invitar a toda la comunidad que esté interesada en la danza, sobre todo en la danza ballet, jazz y contemporáneo. De alguna manera estamos buscando formar un grupo representativo que tenga presencia en los diferentes campus y que tenga presencia en otras universidades de nuestro país. Unidos al trabajo está la compañía de danza contemporánea MINA. Sus integrantes, Evelyn Marín, Marina de la Parra, Ángel Rivera y su servidor Eric Utrilla, nos sumamos a este esfuerzo de formar esta compañía en UABC. Bueno, como les decía, esto, no es un curso, es la formación de una compañía que va a representar a nuestra casa de estudios. Por lo tanto, no tiene un costo. El lugar dentro de esta compañía te lo tienes que ganar. Primero con el casting y bueno, dándole continuidad con la responsabilidad, con el compromiso con la UABC. Estamos ofertando espacio para 14 personas, hombres y mujeres pueden venir. Invitamos a los alumnos inscritos en cursos y talleres culturales de UABC a que participen en el segundo casting de ballet, jazz y contemporáneo este 12 de febrero a las 7:30 de la tarde en las instalaciones de cursos culturales. Si quieres participar, los requisitos son los siguientes. Prepara una coreografía de 30 segundos, trae tu música en USB o tu dispositivo móvil con los cables necesarios y preséntate 15 minutos antes para el registro, con la vestimenta adecuada. ¡Te esperamos! Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Mahatma Gandhi. Tras la dedicación y el interés por contar las historias que engrandecen a tu ciudad, Úrsula Tania ha recolectado una serie de leyendas que el estado de Baja California posee. Soy Úrsula Tania Mansur, soy licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, egresada de la 4ª generación de la ahora Facultad de Humanidades. Y también soy actriz y narradora oral. Ahora estoy trabajando más como guionista, haciendo cortometrajes para cine. Hice mi propio proyecto que se llama Cine Leyenda. Entonces acabo de estrenar un video que se titula La Reina Calafia y la Misteriosa Isla California. Es la leyenda
que le da el nombre a nuestro estado. En esa leyenda fui a un festival a Colombia representando a México y en festivales en Nueva York y en Los Ángeles. Así que con la palabra de spook a spook, colorín colorado, he andado por todos lados, ¿no? Entonces ahora se me ocurrió hacer en el video varias historias, no solo de la reina Calafia, también incluyo una que está en el libro, que es el pirata que se robó la perla negra de las costas de California, y es el pirata Francis Drake. Nunca he visto el mar, pero sí, en el confín siniestro de los mares ocultos, con el sol a la mano derecha, se levanta esa isla de mujeres salvajes que domestican a los hombres y que comen carne seca por el sol del desierto, o sea, machaca. A esa isla la llaman California. Hice 2 leyendas de mitos de creación que se llaman Los Hermanos Gemelos y otra del Mago de la Tierra, así es como se llamaba al creador de los Kumeyaay, ¿no? El superhombre, el Mago de la Tierra. Y ese está elaborado por Evelinda Saavedra, que también es egresada aquí de Humanidades, estudia Historia y ahora hizo su trabajo combinándolo con la animación. En mi caso, yo tanto como actriz o como guionista, pues me ha tocado participar en películas como Babel, Una pared para Cecilia, en Fragmented, y son muchas películas que están a nivel internacional, pero yo nunca dejo de lado esta labor comunitaria, de ir a las nuevas generaciones, porque los niños son los que están aprendiendo todos estos temas y somos a los que les inculcamos valores. Tenemos una página que se llama La Reina Calafia, la misteriosa isla California en Facebook. Yo estoy en Facebook como Úrsula Tania Mansur. Gracias por continuar viendo Sensor UABC. Y ahora me encuentro recorriendo las 426 butacas que alberga el Teatro Rubén Vizcaíno Valencia, en donde el público durante todo el año disfruta de su evento favorito. No te despegues porque aún falta mucho más de Sensor UABC. Y entre las sombras. El teatro. Obras destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. Y en esta ocasión, esta maravillosa disciplina artística tiene un nuevo sitio para ser expresada, en un lugar muy cercano a la UABC, llamado La Sala, en donde cada fin de semana existe una nueva oportunidad de presenciar y apoyar el arte local. Bueno, mi esposa Maricruz Morales y yo somos artistas, yo soy teatrero, ella es artista plástica y bueno, nos encanta el café. Hace muchos años habíamos trabajado en este mismo café, tuvimos la oportunidad de adquirirlo y bueno, se llama La Sala porque es una sala de espectáculos, es una sala para estar, es una sala de exposiciones y la usamos para compartir porque para eso es la sala, ¿no? Para compartir. Extiendo mi mano por la textura de tu tierra,
Arrúllame en tus versos, poemas traídos al escenario, ha sido una de las tantas puestas en escena que se han presentado. Degustarnos. Algunos de los directores que se han presentado han optado por este lugar debido a la importancia de trabajar con el público más de cerca, llenando así las expectativas emocionales de quienes presencian el teatro experimental. Le dije que lo nuestro acabado estaba, que ya no le escribiría más a su retrato, dándole fin a tan longevo amaciato. Cómo le extraño. No quiero buscar en ellos amor porque sé que no lo hay. Ni en palabras. Debido a la cercanía con la Universidad Autónoma de Baja California, muchos estudiantes universitarios tienen la oportunidad de ser parte del talento local. Ok, pues el ambiente realmente es muy agradable. Tengo rato viniendo aquí y sin duda es de mis lugares favoritos. ¿Qué recomendaría? Pues, bueno, más bien les recomendaría venir. Es un lugar muy relajante. Puedes estar platicando, viendo la obra, muchas cosas. Puedes venir a jugar, leer mil cosas. Entonces es un lugar muy padre y muy creativo aquí en Tijuana. Y recuerda, el arte es parte de nuestra vida diaria. Por lo tanto, no se te olvide crear, fomentar y disfrutar. Bella dama de piel multicolor. Debo ir. Déjame ir. Para mí la música creo que te transporta a otros lugares, te hace sentir en otra dimensión. Siento que es algo que nos hace proyectar los sentimientos de una mejor manera. Pues para mí la música es un medio de comunicación en que un artista o una persona me está expresando algo, un pensamiento, un sentimiento que tenga él. Para mí la música es una manera de expresarte, de poder liberarte, de sacar todo lo que tienes dentro de ella. La música, pues, uno de los artes más sublimes, ¿no? Una forma de comunicarte más allá del lenguaje, pues ahora sí que promedio, ¿no? No solamente con palabras, sino más allá, con tonalidades. Mi género favorito son las baladas románticas. Me gusta mucho Luis Miguel. Escucho varios géneros, me gusta el pop, me gusta el R&B, me gusta la banda también. Es algo muy difícil de definir porque en realidad me gustan muchos géneros, pero creo que soy más afín a, no sé, a la música reggae o algo de ska rock. Cuando salgo de la escuela, llego a mi casa, enciendo la radio o pongo, no sé, un disco y me pongo a escuchar música. Cuando voy camino a la escuela, o cuando me baño, o cuando estudio. Cuando estoy solo, cuando estoy con amigos, cuando voy a estudiar, cuando estoy comiendo, cuando trabajo, todo el día. Cuando estoy aburrida o no tengo nada que hacer. Pues casi siempre antes de dormirme, cuando vengo en el camión, ahorita que vengo caminando o no tengo nada que hacer. La música es importante porque nos hace que nos relajemos, hace que proyectemos, no sé, tranquilidad. Yo creo que también puede cambiar tu manera de sentir en ese momento. A lo mejor te sientes triste y una canción te hace sentir muy feliz. Yo creo, por eso es importante. Porque siento que es una manera de expresarte por medio de las palabras de otros o con la simple música, sin necesidad de palabras a veces. Bienvenidos a Marcador. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento en las afueras de UABC. Y me acompaña el día de hoy Alexis Verdugo Alfaro, un atleta de alto rendimiento. ¿Qué onda, Alexis? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Pues feliz de estar aquí con ustedes y orgulloso que me entrevisten, claro. Pues sí, así como lo ven, él es un campeón de 1500 y 5000 metros planos, un corredor con alto rendimiento. Pues cuéntanos un poco sobre tu carrera, ¿cómo empezó?
¿Cómo fue que te gustó el correr? Siempre me ha gustado correr, pero empezó en la secundaria cuando iba a caminar con mi mamá. Ella caminaba, yo corría. Y en la prepa es donde ya me enfoqué más en una carrera que hizo la misma prepa, CECITE. Gané. Un profe me dijo que si ganaba me iba a comer, pero no me llevó a comer. Me invitó a la selección de atletismo. Fuimos al estatal y gané. Y pues ahí en adelante empecé. ¿Qué beneficios te trae tu vida? Te trae muchos. Salud, lo más importante. Bienestar con tu familia. Te apoya mucho, se unen. Tienes amigos, conocidos, viajas, disfrutas. Pues yo me tengo que conocer a México. ¿Por qué el atletismo es de alto rendimiento? Porque es un deporte difícil. Porque te esfuerzas al máximo siempre. Tienes que dar lo mejor de ti en cada momento. Te distraes un poquito, estás mal concentrado, ya pierdes la carrera, pierdes todo. Veo que aquí traes 4 medallas. ¿Nos puedes explicar al público en cada una de ellas, de las competencias que ganaste? Claro que sí. Esta es fue bronce 1500 con marca de 3.56 en la Olimpiada Nacional de aquí, Baja California, en el 2013. Estas son del año pasado, 2014. Esta es del medio maratón, quedé en 5º lugar. Marqué 1:07. Esta es la milla de oro. La hacen cada año en el mes de octubre, aquí en Tijuana. Marqué 4:05, es una excelente marca y quedé en 3er lugar. Y pues esta es la carrera Gasmar, son 5 kilómetros, donde tengo mi mejor registro en 5 kilómetros de 14:19. ¿Tú crees que la gente deba de echarle ganas al deporte? ¿Le invitas a la gente que haga deporte? Claro que sí, es lo mejor que pueden hacer. En vez de estar en party, estar con los amigos en fiestas, ¿por qué no hagan deporte? Es más saludable, es mejor. Y claro que sí, salgan una que otra vez. ¿Por qué no? Se ve porque eres un gran competidor, la verdad. Se ve el nivel. No, pues muchas gracias, la verdad. ¿Cómo te sentiste de estar con nosotros en Marcador? Orgulloso y feliz. Me gustó la entrevista, me gustó todo, su atención. Me gusta cómo lo hacen. Muchas gracias, pues fue un placer estar con ustedes en Marcador. Él es Alexis Verdugo Alfaro y es competidor de 5000 metros planos y corre muy recio, la verdad. En serio, muchas gracias. Te dejamos aquí una agüita de Sensor UABC. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio lleno de luces desde el escenario del Teatro Rubén Vizcaíno Valencia. Ha sido muy interesante y emocionante recorrer el teatro junto con ustedes. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como YouTube y Facebook, /Sensor UABC. Esto ha sido todo por nuestra parte, pero nos vemos la siguiente semana en este su programa, Sensor UABC.